Gracia especial. Hermanos, hemos venido aprendiendo que hemos sido elegidos por decreto divino, ¿ok? Em, Hemos aprendido ya bastantes cosas. La Biblia nos ha ayudado mucho para meditar en esta maravillosa doctrina, una preciosa verdad que exalta de una manera muy especial y nos hace conocer, si no es que casi palpar, hermanos, las profundidades de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Creo que esta es la doctrina que más nos hace conocer el concepto y la idea y la experiencia de la gracia divina. Somos salvos por decreto divino. ¿Qué es un decreto? ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre los decretos de Dios? Pero esto, la idea del decreto, pues tenemos los decretos fuera de Dios también, están los decretos de los reyes, están los decretos que acepta, por ejemplo, en nuestro país, la Cámara de Diputados, cosas de esas. Tenemos un decreto por ahí en Lucas se nos informa que César el Augusto emitió un decreto para censar a los pobladores o a los nacionales de Roma y a los pueblos que tenían bajo o subyugados, ¿no? Bajo su poder. Y se acuerdan que es precisamente por este decreto que Jesús nace en Belén de Judea. Pero antes de este decreto, hermanos, pues Dios ya había decretado que Jesús nacería en Belén. O sea, un decreto en términos sencillos, pues es un mandato cargado de poder, cargado de autoridad, que si un mandatario, si un rey lo hace o lo hacía, pues difícilmente este tendría que ser violentado, ¿no? O no llegaría a su consumación. Considerando este concepto o esta idea ahora en Dios, pues nuevamente y todavía de una manera más eficaz, son eventos, son obras que tienen que suceder. Y si entendemos esto y unimos la idea de nuestra elección por un decreto, como lo vimos ahí en Efesios, ¿se acuerdan? Bueno, esto resulta extraordinario, ¿no? Nada ni nadie podría impedir que si usted ha sido salvo, que no llegara a ser salvo, ¿no? Esto es maravilloso. Dios nos eligió para salvación, ¿se da cuenta? Para salvación, ¿ok? Hay muchos decretos emitidos por el Omnipotente. Tenemos variados ejemplos en todas las escrituras, pero sin embargo, ningún decreto que produzca más controversia que el decreto de la predestinación. ¿Ok? Este es un decreto muy controversial que incluso ha hecho que por, obviamente, la debilidad humana, nuestras incapacidades, no lo dimensionemos todos por igual, no lo comprendamos todos por igual, y ha creado dos, sino que más formas de pensar sobre la predestinación y sobre la elección. Bueno, hablemos del término predestinación, es lo que pretendo que quede claro, hermanos, ya para terminar este tema. Diferencia esencial entre predestinación y elección. De hecho, me gustaría que nuevamente abriéramos las escrituras en Efesios capítulo 1, desde el verso 3, hermanos. Voy corriendo por mi Biblia, permítanme. Mientras vamos a abrirlas todos ahí, Efesios 1, 3.
Bien, bien. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que íbamos a encontrar ambos términos. ¿Sí lo tenemos? Bueno, Sí, hermano. dice, ¿sí? Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ahí está la idea de elegir, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y vean, ahí está el otro concepto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ok, bueno. Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vale. ¿Qué es predestinar? Bueno, si hacemos eh, dividimos la palabra, la idea es, o que le sigue es la idea del destino, ¿no? Un destino, ¿qué es un destino, hermanos? Pienso que un destino es un objetivo de dirección, por así decirlo, ¿no? Un objetivo o un punto final. No sé si están de acuerdo, no sé si, pues, si tú sales de tu casa o sales de algún lugar y tienes un destino, hablando de lugar, ¿no? Pues ese es tu punto final, ¿no? Ese es tu objetivo. En este sentido, ¿qué sería predestinar entonces? Fijarnos un destino, ¿no lo creen? Prefijarnos un destino, un objetivo. También se puede traducir como de antemano o antes de. Así que Dios nos predestinó, nos fijó un destino, o sea, decretó un destino para los elegidos. ¿Ok? Así que la predestinación es ese decreto, ¿vale? Si le vamos a llamar o a poner nombre a ese decreto singular que tiene que ver con el que cierto grupo de personas lleguen a la salvación, a ese decreto, ¿cómo se le llama? Se le llama predestinación. ¿Sí? ¿Se entiende? Pablo, lejos de hablar de ella, del decreto de predestinación, lejos de hablar de él como algo problemático, algo controversial, como algo que incluso para su mente o para su corazón le causara algún tipo de conflicto, lejos de hablar de él, ahí en Efesios, los textos que acabamos de leer, y de hecho, si usted lee más detalladamente el capítulo 1 de la carta a los Efesios, y en toda su teología de la predestinación, esta teología de Pablo, que está en Romanos, está en Efesios, está en Corintios, en Gálatas, está prácticamente o casi en todas sus cartas, usted aprenderá y notará que él habla de la predestinación como una bendición, no como algo sombrío u oscuro, no como algo carente de información, porque a veces llegamos a pensar, y está bien, hermanos, pero hasta donde ya no podamos explicar, debemos decir, bueno, pues Dios sabe, ¿no? No podemos entenderlo, es maravilloso y se lo dejamos a Dios. Sin embargo, no es correcto decir lo mismo de temas que sí se han explicado en la Biblia. ¿Se entiende? Y un tema uno de los temas más explícitos, al menos en el Nuevo Testamento, más detallados, es el tema de la predestinación. No veo tanta problemática al simple y sencillamente abrir las escrituras, observar los textos y ver la doctrina, ¿no?
Así que esto no es nada, esta doctrina no es sombría, hermanos, no tiene esos matices sombríos para nada. No la vio así Pablo, tampoco la enseñó así él. Bien, así que aquí surge inmediatamente otra idea, porque hay quienes no entienden esta doctrina y llegan incluso a decir que si Dios ha predestinado para vida o ha predestinado para salvación, entonces también Dios ha predestinado para condenación. Y llegan a considerar esto debido a que podríamos decir que el decreto de salvación, la predestinación, el efecto secundario, ¿cuál sería? Pues que haya quienes quedan ajenos a, ¿no? O sin salvación. Y aunque encontramos, hermanos, una vasta cantidad de textos, de información sobre que así es, Dios es el autor de nuestra salvación, pero no solo eso, sino que Él nos fijó un destino a los elegidos, que alcanzáramos la salvación sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Y, y, y tenemos esto de una manera muy obvia. Sin embargo, la otra forma de pensar, el hecho de que si somos predestinados para vida, pues eso trae como efecto que alguien, que también haya varios, muchos, que sean predestinados para condenación. Esto no lo encontramos realmente en la escritura. Hay un texto que pudiera como que motivarnos a pensar así. ¿Se acuerdan? Ese texto que dice, ¿y qué a ti si Dios eh, elige unos vasos de honra para honra y los vasos de ira? ¿Se acuerdan de ese texto? Pero no hay más, hermanos. O sea, realmente entendemos que Dios elige para salvación, pero no hay argumentos consistentes para que nosotros pensáramos que Dios elige para condenación. No, esto no es pues lo que encontramos en las escrituras. Bueno, así que para concluir, hermanos, y como lo veníamos aprendiendo en la última clase, Dios nunca castigará al inocente, ¿ok? Nunca lo hará. Nunca lo ha hecho y jamás lo hará. Y si Dios castigará a alguien y lo hará, pues no será un inocente, será un culpable. Y a pesar de que Dios no castigará al inocente, Él redime a los culpables. Esto es a usted, a mí y a todos los elegidos. No a todos los culpables, ¿ok? Redime a los culpables, pero no a todos. Y aún así, Él no está obligado a redimir a ninguno, pero redime a algunos. Y pienso que esto es maravilloso, hermanos. Bueno, concluyo este tema con estos otros datos, hermanos. No sé si haya preguntas o haya comentarios, hermanos. Hermano Luis, buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Adelante. Una duda, una pregunta. Entonces, desde el momento en que una persona no acepta a Jesucristo, él desde ahí, o sea, es condenado. Ah, bueno, sí, Porque hermano. bueno, De hecho, la Biblia dice que desde el momento en el que decidimos rechazar a Cristo o alguien decidiera rechazar a Cristo, dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. eso se encuentra en qué parte de la Biblia, en qué versículo. Está en Juan, creo que por ahí, por el capítulo 3, hermano. Juan 3, Gracias. 18. Gracias, hermano. Sí, hermano. Gracias.
¿Alguien más, hermanos? Sí quedó, hasta donde podemos entender, hermanos, quedó claro. Sí, quedó claro. Bien, ok. Bueno, esta enseñanza sobre la elección y la predestinación, si quisiéramos verlo como en un orden gradual o en un esquema así como que en lo temporal, qué va primero, qué va después, esto nos llevaría ahora a considerar el llamado del Evangelio, hermanos. Y bueno, ah, tenemos que ir definitivamente a Romanos 8:29. Acompáñenme ahí. Romanos 8:29 nos enseña algunos aspectos del orden de nuestra salvación, no todos, pero sí algunos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vean, emitió un decreto, ¿recuerdan? Emitió un decreto para que fueran salvos, sí o sí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora vean, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, los llamó. Veamos brevemente, hermanos, lo que en términos técnicos en la teología se conoce como el llamamiento eficaz y el llamamiento general. O en otras palabras, algunos otros lo conocen como el llamado interno y el llamado externo, ¿vale? Y creo que la pregunta esencial o detonadora para la meditación de este tema es o sería algo así como, ¿por qué en unos el Evangelio produce vida y por qué en otros no? ¿Verdad? ¿En quién se encuentra el elemento decisivo? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Alguien pudiera replantearme lo que acabo de mencionar? Para ver si nos quedó claro. Hermana Alma, ¿podría ayudarnos? Hermano, lo que entiendo es que pues el llamamiento está hecho pues para casi todos, si no es que a todos, pero no en todos va a surtir un efecto de salvación, o no todos vamos a responder a ese llamado de forma positiva. Así es, así es. Y el planteamiento más esencial, ¿cuál es? ¿Por qué en unos hay respuesta positiva y por qué en otros hay rechazo, hermanos? Sí nos damos cuenta. ¿En quién se encuentra ese elemento decisivo? ¿Por qué unos dicen sí al Evangelio y por qué otros no? ¿Se entiende? Bueno, en esto es en lo que estaremos meditando, hermanos, en esto. Para responder adecuadamente a por qué en unos surte efecto positivo y por qué en otros no, en lo primero que tenemos que meditar, o tendríamos que meditar, tendría que ser en, primero, considerar
la condición en la que se encuentran todos los receptores del mensaje, ¿vale? ¿En qué condición se encuentran los receptores del evangelio? ¿En qué calidad? Con condición quiero decir, hermanos, ¿en qué calidad? ¿Cómo los define la Biblia? ¿Cómo dice que estamos nosotros antes de escuchar el evangelio o cuando estamos escuchando el evangelio? Hermanita del gatito rosa, podría comentar en qué condición dice la Biblia, o hermano, su esposo, en qué condición dice la Biblia que nos encontramos antes de recibir el evangelio o cuando lo estamos escuchando. ¿En qué situación? Pues a veces depende, porque a veces estamos en una situación que nos va mal en la vida por circunstancias. No, hermano, no me refería a eso, sino que Entonces, espiritualmente, hermano, o algo así. espiritualmente. Sí. Uy, pues ahí sí me la puso medio difícil, porque sí, pues yo creo que ese ya en creer uno en Dios o no creer en Dios, ¿no? Porque he conocido gente que pues, le hablas del evangelio y pues aunque más le hables, pues no quiere entender o no quiere escuchar porque ya tiene sus raíces bien enraizadas de su religión o de su creencia y Ok. no lo quiere aceptar. Mm, hermana Mónica, ¿le podría ayudar al hermano? Ah, bueno, sí, creo que el hermano tiene mucha razón, y creo que, bueno, como la condición espiritual de cada uno de nosotros antes de creer en el Evangelio es que estábamos muertos, como Efesios dice, ¿no? En capítulo 2, creo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos así es cuando Dios nos da vida a través de su Hijo. Sí, hermana, muchas gracias. Exacto, exacto, hermanos. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Antes de escuchar el Evangelio, usted y yo y todo ser humano éramos enemigos de Dios, estábamos ajenos de la ciudadanía de Dios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y que éramos hijos del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué éramos hijos del diablo? Porque hacíamos, hermano, creo que está prendido su micrófono, de la hermana María, del gatito André. Hacíamos la voluntad de Satanás. Por eso es que pues éramos considerados como, o definidos, somos definidos por Dios, o éramos definidos por Dios como hijos del diablo. Y esa era nuestra condición previa a escuchar el Evangelio. Hermano Benjamín. Mm, ah, no entiendo como qué quiere, hermano, como a qué se refiere, perdón. Este,
Ajá. Pues creo que implica eso y todavía más cosas, ¿no? O sea, implica ambas cosas. Estar en condenación implica rechazar a Cristo. Estar en condenación o bajo condenación, pues implica ir rumbo a la eternidad de tormento, al infierno. Estar en condenación implica estar en la carne. Si me doy a entender, hermanos, implica pues algo de conceptos o de términos con los que son varios los conceptos que se describen para una persona que está en condenación, ¿no? No sé si me doy a entender, hermano. Sí, y bueno, para seguir con la idea, hermanos, para no extraviarnos, ¿se acuerdan? Estamos estudiando el llamamiento del Evangelio y estamos tratando de entender por qué la misma exposición del Evangelio, el mismo mensaje, el mismo llamado, en unos termina en vida y en otros termina en condenación, en muerte o incluso en endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Y decíamos que para poder entenderlo, para poder dar respuesta, primero tenemos que considerar en qué condiciones se encuentran, en qué condición se encuentran los receptores del mensaje. Y hemos visto que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Previo a que el Evangelio llegue a nuestra vida, ¿no? Esa es nuestra condición, ¿se entiende? Ahora, por ejemplo, vamos a Romanos 3:10. Romanos 3:10. De hecho, ustedes conocen este texto, ¿no? Todos lo conocemos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No vamos a ir a Dios en nuestra condición de muerte espiritual, en nuestra condición de enemigos de Dios. Si usted o yo creo que porque me gustaba ir a misa o porque me gustaba ir a la peregrinación, que por eso me estaba yo como que acercando a Dios, o porque, no sé, como que tenía yo la idea de un poder superior, o si me entienden, a veces pensamos que esto porque tiene como que colores de, de, de divinidad, o mejor dicho, en lugar de divinidad, de cuestiones trascendentes, eh, llegamos a pensar que por esto teníamos tendencias hacia Dios, pero no, hermanos, ninguno busca al Dios de la Biblia, ninguno. Quizás puedes buscarse religioso, puedo buscarse religioso, puedes buscar los ritos, puedes buscar las tradiciones, puedo hacerlo, pero sí me doy a entender, hermanos, no podemos buscar ninguno de nosotros por nuestros propios recursos, por nuestras propias capacidades, podríamos llegar al Dios de la Biblia. Es lo que la Biblia dice, ¿no? Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si no le fuere dado de el Padre. Así que la condición en la que nos encontramos en el momento de escuchar el Evangelio es una condición de muerte espiritual, tanto para los que responderán sí al Evangelio como los que responderán no. ¿Ok? Hasta aquí los dos estamos a la par. ¿Vale? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Levante la mano quien me entiende y voy a ver si alguien levanta su mano es que no me entiende. Ok, ok. Ah, bueno, creo que todos me entendieron, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a segunda a los Corintios 2:14. Segunda a los Corintios 2:14. Vamos a recibir un poco de más información. Segunda a los Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida y para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hace un momento lo decíamos. En el momento en el que se está exponiendo el evangelio y vamos a pensar en un grupo de personas que nunca han escuchado el evangelio, hermanos, nunca han escuchado el nombre Jesús, nunca han escuchado la historia de la cruz, nunca han escuchado el término Biblia, no saben de esto y de repente alguien les empieza a explicar los conceptos básicos, las nociones esenciales, importantes del Evangelio. ¿Cuáles son las nociones importantes? Hay un Dios, Él nos creó, nosotros caímos de nuestro estado original y ahora somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este predicador explica cómo es que Dios logró nuestra salvación, explica a grosso modo quién es Jesús, su divinidad, su amor por los perdidos, su entrega en la cruz, su muerte sustitutiva, su resurrección. Y entonces, en ese grupo, algunas personitas creen y las otras no. Es lo común, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en algunos el evangelio fue grato olor de vida para vida? ¿Y por qué en otros, en ese momento, al rechazar el evangelio, si se vuelven reacios, si se les sigue explicando, quizás, y ellos, bueno, no han creído, ellos siguen en condenación, ¿ok? Desde esta exposición, ellos seguirán expuestos al evangelio, pero mientras no crean, ellos siguen en condenación. De hecho, estaban en condenación antes de escuchar el evangelio y ahora siguen así. ¿Por qué, hermanos? Lo dije hace un momento. ¿En quién recae el elemento decisivo? ¿Por qué tú creíste? ¿Por qué yo creí? ¿Será que esos poquitos que creyeron en este planteamiento hipotético eran más nobles, eran más racionales, eran más espirituales, más religiosos que los otros que no creyeron? ¿Por qué? Hermanita Jessie, ¿por qué cree? Tiene Creo que una cosa. creo que no estaba abierto mi micrófono. Sí. Ajá, bueno, a ver, vuélveme a repetir, por favor. Es que, bueno, sí estoy escuchando y todo, pero es, ¿por qué creo que... Bueno, Buenas noches, perdón. buenas noches, hermanita. A ver, ¿me puede repetir nuevamente el cuestionamiento para que los entre bien, por favor? Sí, bueno, el planteamiento sigue siendo desde el Ajá. principio, ¿no? ¿Por qué unas personas creen al mismo mensaje y por qué otras no? ¿Será que son más nobles? ¿Será que son más despiertas? ¿Será que tienen la habilidad de razonar mejor? Incluso, hermana, ¿por qué usted creyó y no su amiga que también escuchaba? ¿Por qué usted y no su prima, su mamá, su primo? No lo sé, ¿sí me entiende? ¿Por qué usted? No lo sé, a ver. Igual también como que, bueno, con lo que veíamos la semana pasada, es igual también a veces como, ¿por qué somos escogidos? O ¿por qué pareciera que Dios actuara con unos sí, con otros no? O lo que decían también a veces, ¿no? Que a veces sentimos que oramos por alguien y no es tan fácil. Incluso el día de hoy justamente me acercaba a una compañera maestra para compartirle y me sentí frustrada porque puso una barrera y no pude. Y sentí como, ¿cómo? O sea, ¿cómo te cierras a escuchar la salvación de toda esa enfermedad que padeces? ¿Por qué no? Sin embargo, pues luego me pongo a pensar que la Biblia dice que siempre hay un tiempo para todo, ¿no? Y Dios tiene sus tiempos.
Bueno, es lo que se me viene ahorita a la mente, Dios tiene sus tiempos, porque hay veces que escuchamos el evangelio, escuchamos la palabra, escuchamos, nos comparten, y algunos creemos, como dicen, a lo mejor a la primera, ¿no? Y algunos otros nos comparte alguien, nos vuelve a compartir y hasta como ya pasa más tiempo y volteamos a ver así de, como que ya me han compartido mucho, como que, y empezamos a, no sé si llamarle a creer, iba a decir a ceder, que creo que no era la palabra correcta, pero sí a creer, a voltear a ver a Dios. Entonces, ahorita lo que se me viene a la mente es como, o sea, Dios tiene su tiempo para cada uno con nosotros. Y creo que también por eso nos trata de distinta manera y hay veces que tenemos que pasar distintas situaciones para poder permitirle que Él entre a nuestras vidas. No sé si estoy yendo correcto, es lo que se me vino a la mente, hermano, ahorita. Gracias, hermanita Jessie, gracias. De hecho, bueno, sí, la verdad es que Dios como que prepara la tierra, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las experiencias que llegamos a vivir, a pasar. Y bueno, aquí, no sé, probablemente en este contexto podríamos decir, ¿será que también llegamos a creer por la situación en la que nos encontramos, que si hubiera sido una situación diferente, no sé, estamos viviendo una situación de mucha alegría y a lo mejor esto es el factor decisivo o estamos viviendo una situación lamentable y este es el factor decisivo? O sí me doy a entender, hermanos, ¿será este el factor decisivo? Incluso nuestra hermanita Jessie plantea una situación. Hermana Daniela, me parece que había levantado su mano, Daniela Martagón. Hermano, accidentalmente. Ah, no es cierto. Buenas noches. Esa es una buena broma, hermana. No, hermano, no. Sí, creo que hace 8 días hablábamos sobre la soberanía de Dios. Entonces, en esa misma soberanía que a lo mejor no podemos comprender nosotros, está esa decisión de Él, de quién sí, quién no. Él es el que, pues, ablanda los corazones. Entonces, con los estudios que hemos llevado y mi comprensión que he tenido, es que ha sido que es la soberanía del Señor, el quién sí, quién no. Entonces Él determina todo, 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 todo. Y en esa decisión de corazón está el Señor también. Muchas gracias, hermanita. Vean, muchas gracias, hermana. Y sí, y por ahí va el asunto. Y todavía quiero plantearlo de esta manera. Ahorita vamos con nuestra hermanita María Lara y Natán. Todavía quiero decirles otro dato. Bueno, en el momento en el que nos exponemos al Evangelio, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y peor aún, vayan por favor a 2 Corintios 4:4 o anótenlo, escuchen lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todavía peor, hermanos. Tenemos a Satanás en nuestra contra, cegando nuestro entendimiento para que no entendamos el evangelio. Nuestra hermana Jessie decía algo interesante hace un momento. Eh, Creo que la gran mayoría de nosotros, no lo sé, pero probablemente no fue a la primera que respondimos el evangelio. Algunos de los casos, no dudo que haya alguno de ustedes o alguno entre nosotros que a la primera vez que escuchó el evangelio, que se expuso al evangelio, creyó, ¿no? Pero también creo que a varios de nosotros no se nos enseñó y a la primera vez respondimos un sí o a la primera vez entendimos el contenido o la belleza o la riqueza del evangelio, ¿no? Entonces, también por ahí estaba, no solamente la miseria de nuestro propio ser, sino que ahora tenemos otro agente que está buscando cegar nuestro entendimiento y es Satanás mismo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la proclamación del Evangelio? Ese sigue siendo el tema central, si lo ven, sigue siendo el meollo del asunto. Sí, hermano, primero creo que fue nuestra hermana, ay, decía creo que Mari, algo así.
María Ah, Rebeca. sí. Sí, hermano, Sí, por favor. bueno, yo pienso que a veces nosotros mismos somos tercos, ¿no? Porque nos hablan y no queremos escuchar la palabra de Dios, porque en este caso me tocó, verlo tanto en mi familia y como a mí, ¿no? Por ejemplo, yo y mis hermanos le hablamos mucho tiempo a mi papá, y él en su necedad, en su terquedad, o tal vez en sus costumbres que le inculcaron, pues no quiso escuchar y no quería escuchar y no quería escuchar hasta que un día, pues, ahora sí como decimos, ¿no? Que dobló las manitas y sí quiso empezar a escuchar la palabra, ¿no? Pero a veces nosotros somos tercos y nos gusta lo del mundo, ¿no? Entonces, no, porque pues, ¿cómo me voy a volver como nos dicen, un aleluyo, ¿no? Si siempre ellos están en esto y voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar de tomar o voy a dejar de salir con mis amigos por esto, porque ellos tienen esa idea de nosotros, pero no saben que nosotros también nos sabemos divertir sin tomar, sin andar con cosas del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces nos guiamos por eso y somos tercos en ese aspecto, ¿no? O por ejemplo, nosotros le estamos hablando a mi cuñada y me dice, no, es que si yo voy con su iglesia, yo pienso que voy a cambiar y por eso no quiero ir. Entonces, pues por eso a veces no quieren no quieren oír la palabra. Muy bien, gracias, hermano. Qué bueno que usó un par de términos, eso de que somos tercos y que amamos al mundo, ¿no? Y aquí entonces, ahora sigo diciendo el mismo planteamiento con sus palabras, hermano. ¿Qué es lo que hace que dejemos de ser tercos y que dejemos de amar al mundo, ¿no? Hermano Natán. Sí, hermano, mm, venía a mi mente un apartado, dirán, ay, otra vez con Spurgeon, pero me dan los flachazos y los ataques artísticos. Hay una anécdota, estaban remodelando el santuario metropolitano y entonces le dicen al pastor Spurgeon que probara la acústica. Sí, era una empresa o eran unos constructores que habían contratado para mejorar las instalaciones y dice que pues había varios pintores todavía trabajando y algunos constructores todavía haciendo ahí algunos aseos. El pastor se sitió en el púlpito y dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y lo dijo varias veces para probar la acústica del lugar, en varios sitios del lugar. Antes de retirarse, después de la prueba de la acústica, porque en ese tiempo no había altavoces ni nada, se acercó uno de los pintores y le dijo que él quería saber cómo era eso, cómo Dios transformaba la paga de muerte a vida. Y él quería aceptar a Cristo porque él quería tener esa vida que había dicho en ese versículo, ¿no? Y algunos pudiéramos pensar, wow, qué gran predicador que solamente con un versículo y con unos instantes logró convencer a un hombre, ¿no? Después este hombre da su testimonio y dice que su esposa le estuvo compartiendo el mensaje durante varias semanas, incluso meses, y que este momento fue el que Dios usó para poder transformar su vida, ¿no? Pero él ya venía siendo trabajado. También decía Michel Chouhain, usando un verso que encontramos en Romanos 7, que dice que pues no siempre soy yo, ¿no? El pecado que mora en mí. Dice, yo sé, dice Pablo, que en esto, en mí, dice, en mi carne, no mora el bien. Y así somos, como usted dice, ¿no? Antes de que llegue Cristo a nosotros, pues lo único que mora y lo único que abunda es el mal, el pecado que hay en nosotros, ¿no? No sé si tenga que ver con la cantidad de pecados o el tipo de pecados, pero también eso modifica nuestro carácter y nuestra personalidad. Ok, hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan 3:19.
al 20. Evangelio según San Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay algo que sí nos tiene que quedar bien claro a todos, hermanos. Antes de que obedeciéramos al Evangelio, amábamos el pecado, ¿ok? Ya sea que fuéramos hombres religiosos, hombres morales, o pecadores empedernidos, no importa. Amábamos el pecado porque así lo dicen las Escrituras. Amábamos el pecado y no queríamos que nadie lo quitara de nuestras manos. Si Dios se nos hubiera presentado en ese momento y nos hubiera dicho, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres cambiar la piedad por el pecado? Nosotros hubiéramos agarrado el pecado, hubiéramos dado un giro, como lo hacen los niños, ¿no? Y le hubiéramos dicho, no, amamos el pecado. Y esa es la realidad de todos los hombres, obviamente hasta que Dios en su gracia viene y opera en nuestro corazón. Amaba que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, hermanos. No hubiéramos escogido a Cristo si Él no nos hubiera escogido a nosotros, ¿ok? Éramos aborrecedores de Dios, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otro texto, aquí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 6, verso 39. Así estábamos todos, ¿ok? Pero ¿a poco usted de repente, nada más porque sí, por arte de magia, dejó de amar al mundo, como lo decía nuestro hermano, dejó de ser, ¿qué palabra usaba, hermano? ¿Rebelde o necio o algo así? Lo decía nuestro hermano. Somos necios. Necios. Tercos. ¿Cómo dejó de ser terco esa palabra, no? ¿Por qué dejaste de ser terco? ¿Por qué dejé de ser terco, no? Vean, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que de todo de lo que me diere, yo no pierda nada, de todo lo que fue predestinado para salvación. Todos, ¿verdad? Llegaremos de manera eficaz. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Se acuerdan? El relato ahí en Hechos 16:14 es un relato maravilloso de cómo Dios iluminó el corazón, cómo abrió el corazón de Lidia. ¿Se acuerdan? Que Pablo estaba predicando el evangelio y entonces Dios hizo una operación especial. Dios mismo visitó a Lidia y la iluminó para que ella pudiera ver como nunca antes, como nunca había visto a Cristo, para que pudiera verse incluso como nunca antes, como nunca se había visto a sí misma. Y para que pudiera entender la justicia de Dios, la paga del pecado, para que pudiera ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, usted y yo obedecimos al Evangelio a diferencia de los que no lo obedecieron. ¿Y saben por qué lo obedecimos? Porque Dios nos iluminó y pudimos ver las grandezas de la gloria, de las glorias de Cristo. Pudimos ver quién es Cristo, pudimos conocerlo y pudimos comprender espiritualmente el evangelio. ¿Se entiende, hermanos? No porque, pues ya de repente como que en ese momento estaba yo pasando una crisis, una depre, ¿no? Y estaba yo teniendo ahí problemas económicos, como dicen los de Para de Sufrir, o cuestiones de este tipo. No, no necesariamente, esto es trabajar la tierra, claro, pero este no es el elemento decisivo, no significa o no representa el elemento decisivo. No es que de repente una mañana usted dijo por sí mismo, bueno, pues ¿por qué no? Pues voy a obedecer a Dios, ¿no? Pues ya de todos modos tengo una vida triste, no me ha dejado nada bueno, pues a ver qué me deja la vida en Dios. No, 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 no. Dios nos iluminó, Dios lo iluminó a usted para que esa voluntad que estaba atada, como lo dice Efesios, porque nuestra voluntad, hay personas que creen y dicen que tenemos libre albedrío, que teníamos libre albedrío. Bueno, a lo mejor no han definido bien lo que la teología se dice sobre el libre albedrío. En la teología no se dice que somos o tenemos libre albedrío
por el simplemente ejercicio, el simple ejercicio de la voluntad, de la cotidianidad, ¿no? En que yo puedo elegir una pantalla de 30 pulgadas o puedo elegir una de 100 pulgadas, en el que yo puedo elegir unos tenis de 600 pesos o unos de 2,000 pesos, en el que yo puedo elegir si me voy en combi o si me voy en taxi. No, 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 no. Eso para nada en la Biblia tiene que ver con libre albedrío. En la Biblia, bueno, en la teología, libre albedrío tiene que ver con la capacidad de dirigir tu voluntad y escoger a Dios. Nadie puede hacer eso porque dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que se está exponiendo el Evangelio y estás escuchando el Evangelio, Dios te ilumina, Dios me iluminó, te iluminó o ilumina para que podamos ver al Evangelio como nunca antes, para que podamos conocer a Cristo a través del Evangelio como nunca antes, para poder vernos como nunca antes, y entonces nos da la capacidad, rompe las, ¿cómo podríamos llamar? Las cadenas que están atando nuestra voluntad a la voluntad de la carne y de la mente, y nos da la capacidad para inclinar esa voluntad y verdaderamente tú y yo y cualquier otra persona escoger a Dios. Es decir, Él no se escoge, Él no te hace escogerlo, o si Él no se escoge a sí mismo en tu voluntad. No, tú verdaderamente escoges a Dios porque pues Él es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Y pues ese, miren, es nuestra primera decisión verdaderamente libre. La primera decisión verdaderamente libre que tuvimos tú y yo fue cuando escogimos decir sí al llamado del Evangelio, ¿vale? Y bueno, ¿por qué los otros no obedecieron? Pues sí tiene que ver con la elección, pero la Biblia dice más que nada porque no quisieron, porque siguieron empedernidos en su pecado, con un corazón endurecido, y siguieron amando más las tinieblas que la luz, no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Es lo que la Biblia enseña. Y nosotros, pues, de manera gozosa, de manera anhelante, venimos al Señor. Esto también se le conoce en otros términos teológicos como gracia irresistible. Y esto es maravilloso, hermanos. Imagínense, fue la primera vez en la que el Espíritu Santo personalmente vino a ti y vino a mí. Nos visitó. Eso es maravilloso. Usó la palabra de Dios y nos visitó, iluminó nuestro entendimiento, habló a nuestra conciencia, habló a nuestro razonamiento, habló a nuestro corazón y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 23. Acompáñenme, primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos hizo renacer por su palabra, nos dio esa nueva naturaleza, esa vida espiritual, usando su palabra, no sin la palabra, ¿ok? Lo cual nos lleva a que el llamamiento eficaz o el llamamiento interno surtirá y se llevará a cabo, pero con la exposición de la palabra, no sin ella. ¿Ok? Para esto tiene que ser bien expuesto el Evangelio. Usted y yo tenemos que asegurarnos otra vez de decirle a las personas, no sé, que hay un Dios, que somos pecadores, que este Dios ha mandado a su Hijo y que vamos a responder, ¿no? Tenemos que invitarlos a tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a conocer a Cristo? ¿Vas a entregarte a Él o lo vas a rechazar? Tenemos que procurar concluir el llamado del Evangelio, ¿no? Y bueno, esto en conclusión, para terminar este tema, hermanos, nos anima a seguir predicando, nos anima a saber que al final de cuentas es Dios visitando de manera particular a aquel que se está exponiendo al Evangelio, a
abriendo el corazón, iluminándolo y salvándolo, haciéndolo renacer. Me parece que la hermana Alma había levantado su mano y después nuestra hermana Chayito. Escuchamos, hermanos. Escuchamos, hermanita Alma. Perdón, hermano. Sí, bueno, era creo que lo resumí un poquito, que el llamado o la eficacia del llamado recaía en Dios Espíritu, o recae en Dios Espíritu, porque Él es el quien nos ilumina para comprender la verdad del Evangelio. Así es, hermanita, muchas gracias, así es. Adelante, hermana Rosario. Bueno, estaba reflexionando desde que comentaron los hermanos. Y en cuanto a Lidia, que dice que el Señor abrió su corazón, y bueno, nosotros pudiéramos pensar, qué bueno que cuando nosotros les compartamos a las personas, viéramos una resolución así inmediata, mas no sabemos cuánto tiempo habría trabajado el Señor en la vida de Lidia. Y me viene a la mente también Pedro y Cornelio, cómo el Señor trabaja en ambas personas, trabajando en la vida de Pedro para que vaya y dé el mensaje, y Dios iluminando la mente de Cornelio para el momento en que va a recibir la palabra del Señor. Entonces, a mí me parece esto tan maravilloso y pues el compromiso, ¿no? De que debemos estar orando, o sea, no pensemos que los pasajes y los testimonios de conversión en la Biblia fueron de la noche a la mañana. Hubo un trabajo previo de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y está habiendo un trabajo previo. Entonces nosotros tenemos que seguir orando y tenemos que, si ya les compartimos y no podemos seguir hablándoles porque se cierran, pero tenemos que seguir orando porque Dios tiene planes y sigue trabajando, y que siga trabajando en nuestras vidas, moviéndonos a tener misericordia de los perdidos. Bueno. Así es, hermana, claro que sí. Si aprendemos bien lo que acabamos de escuchar, pues caemos en la realidad de que esto es, en última instancia, el trabajo de Dios, de que aunque nosotros podamos eh, prepararnos y debemos para predicar bien el Evangelio, y aunque tengamos ahí a los que escuchan el Evangelio, a los que nos oyen, debemos de orar al Señor, eso es definitivo, debemos orar porque solo Él es el que puede lograr la labor de la iluminación. Él es el que abre los oídos de los que son sordos a su voz. Él es el que logra llamarlos y bueno, después ellos o nosotros así acudimos, decimos sí a este precioso llamado. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra pregunta, por favor? O levante su mano si ya quedó claro. Yo, hermano, yo nada más un comentario. Adelante, ¿Me hermano. escucha, hermano? Sí, pues, más que nada, agradecerle a Dios por su paciencia, ¿verdad? Por su bondad con nosotros, porque, pues, como cada uno de nosotros tiene su propio testimonio de cómo se convirtió, y en verdad Dios fue muy, muy misericordioso y sigue siendo con nosotros, paciente, fue muy paciente porque, bueno, yo recuerdo también a mi señora madre cómo ella fue la que me empezó a compartir en una edad pues complicada, ¿no? En una edad complicada, en la adolescencia fue cuando ella me empezó a compartir, sí, pues en mi hogar, ¿no?
pues la persona que de alguna manera usó Dios para que yo pudiera también conocerle. Y bueno, pues el Señor es muy paciente con nosotros, misericordioso y vaya, pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque entre tantos, ¿verdad? Él nos ha elegido, ¿verdad? Y bueno, como cada uno menciona, y ahorita como nuestra hermana también mencionó, los tiempos para cada persona que el Señor elige, pues son diferentes, ¿verdad? Algunos es rápido y algunos es un proceso un poco más largo, pero bueno, sigamos orando por aquellas personas a las que nosotros queremos, nuestros familiares cercanos, y Dios sabe, ¿verdad?, cuál es su voluntad en ellos. Gracias, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Hermanos, ¿a alguien le gustaría resumirnos el, el tema que en el que acabamos de meditar, lo que es el llamamiento eficaz? ¿A alguien le gustaría resumírnoslo? Hermano Alfonso. Adelante, hermana Chayito. No, pues cedo el lugar al hermano Alfonso. Él levantó primero la mano. No, usted, hermana, primero las damas. Bueno, a ver si nos dan oportunidad a los dos. Pues, hermano, hermanos, muchas gracias porque se retoma este tema. Y bueno, como lo ha dicho, la predestinación es esa palabra dividida, ¿verdad? Llegar a un punto, entonces tenemos destino en el Señor, no andamos divagando. Y bueno, de acuerdo a la cita de Efesios 1:3-4, pues Dios ha predestinado para salvación, pero como vimos, no predestina a condenación. Y bueno, recordamos que Jesucristo fue a la cruz por toda la humanidad, y la oportunidad está para toda persona, que claro, el Señor ha elegido, pero pues bueno, Él es soberano y Él sabe cómo. Entonces, pues agradecemos a Dios porque pues tuvo misericordia de nosotros, y hubo quienes estuvieron orando por nosotros. Yo en lo personal, gracias a Dios por quien estuvo orando. Amén, amén, hermanos. Quiero, gracias, hermanita. Quiero cerrar este tema de el llamamiento eficaz, del llamamiento interno, con un precioso texto, hermanos. Un maravilloso texto que está en 2 Corintios, capítulo 4, versos 5-6. Vamos para allá. 2 Corintios, capítulo 4, versos 5-6. Porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuchen esto. Porque Dios, o sea, el mismo Dios, hermanos, del Génesis, que en ese caos cósmico, con su palabra omnipotente, manda que en medio de esa oscuridad surja la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, con ese mismo poder, vean, el mismo Dios, haciendo esa obra todopoderosa, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿por qué tú creíste y por qué el otro no? Bien, sí, lo hemos dicho y hemos dado argumentos válidos. Dios preparando la tierra, estaba yo triste, estaba yo contento, era yo más inteligente, no tan inteligente, era yo religioso, no tan religioso. Sí, pero nada de eso, hermanos, nada de eso, nada de eso. El elemento decisivo fue que Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de su gloria en la faz de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano.
Bien, bien. Bueno, creo que sí entendimos, hermanos. Nos quedan algunos minutos y si vamos avanzando en lo que tiene que ver con nuestra salvación, en los aspectos de nuestra salvación, incluso de manera cronológica, si los queremos ver así, de forma cronológica, tenemos nuestra elección, tenemos el llamamiento y tenemos también inmediatamente al llamamiento. A veces surge a la par. Aquí hay algunas cosas misteriosas de la regeneración. Bueno, ya lo dije. Ahora, la regeneración. No voy a hablar mucho al respecto, hermanos. Acompáñenme a a capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 13. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 13. Los cuales, hablando de los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay algunos aspectos en los que no somos totalmente pasivos en la obra de Dios. Fuimos totalmente pasivos en la elección, en el decreto de predestinación. ¿Dónde estabas tú que estaba haciendo mi voluntad ahí? Nada. Era yo totalmente pasivo, no existía. No fuimos totalmente pasivos en este asunto de la iluminación. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, verdaderamente tú, dijiste sí al Evangelio y decidiste seguir a Cristo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, en la fe y en el arrepentimiento. Así que no fuimos del todo pasivos. En la elección, sí. En el llamamiento, no. Y en la regeneración, ¿cómo ven? Somos totalmente pasivos. Levante su mano quien cree que en la regeneración somos totalmente pasivos, no hacemos nada. Bueno, nadie levantó. Sí, se viene el planteamiento, hermanos. ¿Quién cree que en su nuevo nacimiento no tuvo absolutamente nada que ver? Hablando del nuevo nacimiento espiritual. Ok, hay un hermano, hay dos hermanos, tres hermanos. Tres hermanos. O bueno, los otros hermanos entonces creen que sí tuvieron algo que ver en su nuevo nacimiento. Entiendo, sí, ¿verdad? Así, bueno, sería la otra opción solamente. ¿Quiénes creen, levanten su mano, quiénes creen que sí tuvieron algo que ver en su nuevo nacimiento? ¿Quiénes creen que sí tuvieron algo que ver? Que sí hubo algo. Hay dos. ¿Y los otros qué creen, hermanos? Me gustaría escucharlos. Los que no levantaron su mano ni para una cosa ni para otra. A ver, hermano Gabriel Benjamín, usted no levantó su mano ni para una ni para otra. ¿Qué cree entonces? A ver. Hermano, eso es trampa, hermano. Así es, hermanos. Lo primero que les dije fue, ¿quién cree que no tuvo nada que ver en su nuevo nacimiento? Y los que levantaron su mano están en lo correcto, hermanos. A ver, díganme, y esto de la regeneración, anótenlo por ahí, no es nada más y nada menos, la regeneración es que Dios nos dé vida espiritual, ¿ok? Vida espiritual o nueva naturaleza, también puede ser entendido con estos conceptos, vida y nueva naturaleza. Y estas dos realidades se plantean con el asunto de regeneración. ¿Sí, hermana Rosario? Hermano, pero entonces lo que acaba de decir que no fuimos pasivos, sino que hubo algo, una respuesta. Sí, pero eso es en lo relativo a la iluminación. ¿Ok? En la iluminación se nos presenta el Evangelio y
decidimos, nuestra voluntad en verdad fue movida. Y al final de cuentas, o mejor dicho, se le fue dado el poder, le fue dado el poder a nuestra voluntad para que pudiéramos inclinarla hacia Dios. Pero ya estamos hablando ahora de otra realidad relativa a nuestra salvación. Una es la realidad de la elección, otra es la realidad del llamamiento y de la iluminación, y otra es la realidad de la regeneración. No sé si me doy a entender. A ver, hermano, entonces en el llamado está la iluminación. Así es, en el llamamiento. ¿Y dónde mencionó que no fuimos pasivos? En esta, Ah, ya. porque dijimos sí al Evangelio. Entonces en la de la regeneración ya no hicimos nada, pero al inicio no fuimos pasivos. En la regeneración no hicimos nada. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Y qué bueno que lo estamos tratando de ver cronológicamente para entender cada concepto, cada realidad de la salvación, para entenderla, ¿no? Pero es que esto, hermanos, aparece la experiencia de esto es en un instante, ¿no? O sea, yo lo hago cronológicamente, Pablo lo explicó de manera cronológica, pero esto es instantáneo, ¿ok? O sea, es cierto que a veces para que tú llegues a creer, vives el proceso, vives una y otra vez expuesto al evangelio, pero o bien no es que estás siendo gradualmente regenerado. No, 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 no. O eres regenerado o no eres regenerado. O estás vivo espiritualmente o no estás vivo. No puedes estar medio vivo, ¿no? Y a la vez medio muerto. O sea, sí llegará un momento en el tiempo, tú puedes hablarme de tu testimonio, yo te puedo hablar de mi testimonio, pero llegó un momento en el que hubo regeneración, no siempre la hubo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hermano, Viviste perdón, el proceso. Sí. hermano, entonces habría que ver de estos 9 pasos, sí, de estos 9 pasos en el orden de la salvación, donde sí intervenimos, o sea, solo en el llamado, ya en las No, demás, no, no, pues no. es obra del Señor. No, no, no. Aunque Dios nos da la fe, pues tú verdaderamente decides arrepentirte, ¿no? Ahí hay otra intervención. La adopción ya es una obra completa de Dios, pero sí está el aspecto volitivo, sí está el aspecto volitivo. Definitivamente dice la Biblia, nosotros lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero, ¿no? Sí, hermano, quizás ya en otro momento que haya más tiempo, ver esa parte donde sí intervenimos nosotros, ¿no? Porque aquí hay los 9 pasos y bueno, pero ya en otro momento, que podamos ver con más calma en qué pasos sí intervenimos. Sí, de hecho, ya dijimos, en la elección no intervenimos, en el llamado eficaz sí intervenimos porque acudimos al llamado. Ahora, vean, no es que esté yo diciendo que, bueno, por orden podríamos pensar es que aquí ya hay una tensión doctrinal en donde hay quienes creen que la regeneración ocurre eh, antes de la fe y el arrepentimiento, ¿vale? Y hay quienes creen que la regeneración ocurre en el momento de la iluminación, ¿vale? En el momento de la proclamación, dice ahí Pedro, nos hizo renacer por la palabra de Dios. Entonces, para no entrar aquí ahorita en detalles, podemos verlo más adelante. El punto es que hubo una intervención de nuestra parte cuando redijimos sí al Evangelio, pero ahora en el nuevo nacimiento, hermanos, bueno, pregunto, ¿qué hiciste tú? ¿De qué manera interveniste en tu concepción, verdad? Si hay un momento y realmente por ahí los niños rebeldes, no sé, los jóvenes rebeldes plantean esto y dicen, pues yo no le pedí a nadie, ¿verdad? Venir al mundo. O yo no escogí nacer, ni te escogí a ti como papá, ni te escogí a ti como mamá, ¿no? Y ahí en su rebeldía dicen frases como estas, que aunque están cargadas creo que tienen una intención equivocada y no son nada agradables, pero tienen una verdad.
y es que ningún ser humano tuvo participación en su concepción. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí, hermano, Levanta sí. sí, sí. Bueno, ningún hijo de Dios tuvo participación en su nuevo nacimiento. Lo acaba de decir el texto. Em, Son nacidos de Dios no por voluntad humana, no por voluntad de carne, sino de Dios. Santiago 1:18 nos da otro dato sobre la regeneración. Santiago, vamos allá. Santiago 1:18. En él, de su voluntad, escuchen, de su voluntad, no que mezclando la voluntad de él con la nuestra, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, él y solo él es la causa eficiente del nuevo nacimiento y sin embargo no es una obra meramente caprichosa de Dios, sino que se da en el contexto de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno. Entendemos entonces, vamos por ejemplo, otra vez, Primera de Juan 3:9, aquí cerquita, nos vamos más adelante. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está el cambio de naturaleza, hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque sepamos mucha Biblia, porque sepamos de teología, porque llevamos 10 años en la iglesia, 15 años, 20 años. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque incluso hacemos milagros, ¿no? Yo no hago milagros, pero no sé si usted hace milagros, pero si los hiciéramos, ¿verdad? Si usted los hiciera, eso sería una señal indubitable de que hemos nacido de nuevo. Bueno, no creo, porque Cristo dice que en aquel día muchos le dirán que en su nombre echaron fuera demonios, hicieron muchas señales y prodigios, y aún así Él les dirá, apártense de mí, yo no los conocí. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Bueno, porque nuestra naturaleza ha sido transformada. No es nuestra naturaleza biológicamente hablando, seguimos siendo seres humanos, ¿no? Mm, No hemos cambiado en nada, la regeneración no nos hizo cambiar en lo biológico, en lo absoluto, pero espiritualmente tenemos nuevos apetitos, nuevas inclinaciones, y esto primeramente tiene que ver con Cristo. Un día, hermanos, tú viste a Cristo, yo vi a Cristo como nunca lo había visto. Empezamos a tener amor por Él. Su palabra eh, 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 se convirtió en un asunto em, muy importante en nuestra vida, prácticamente la razón para vivir Él. Y empezamos a tener una relación diferente, no solamente con Él, sino también con el pecado. Ya no seguimos en la misma relación con el pecado también, ¿no? O sea, no es solamente una nueva relación con Cristo, es una nueva relación con el pecado también, y lo dice el texto, ¿no? El que practica el pecado, lo dice el verso 8, es del diablo. Así que todo aquel que es nacido de Dios ha cambiado su vida y tiene una nueva relación con el pecado. No vive como antes vivía, porque dice que la simiente de Dios habita en él. ¿Se imaginan? De repente empezaste a pensar más en Cristo, de repente empezaste a deleitarte con su palabra, de repente empezaste a ver el valor de amar a tu prójimo, de servir a tu prójimo. Y bueno, esto solamente, ¿quién lo puede hacer, hermanos? Tú no lo puedes hacer. Yo no puedo hacer que tú hagas eso, tú no puedes hacer que yo haga eso. Satanás no puede hacer que tú hagas eso. Solamente Dios puede hacer que tengas vida espiritual. Un muerto no puede autorresucitarse. Un muerto no puede
resucitar a otro muerto. Es más, un vivo no puede resucitar a otro muerto, ¿no? Es una obra de Dios, solamente de Él, aquí mismo en Primera de Juan. Entonces, primero, el que ha nacido de nuevo tiene una relación nueva con el pecado, hermanos. Y de eso se trata. No se trata solamente de que soy cristiano porque ahora lo que ha cambiado en mi vida es que voy los domingos a la iglesia, ¿no? Porque ahora lo que ha cambiado en mi vida es que estudio teología. Porque ahora lo que ha cambiado en mi vida es que ya sé, antes no me sabía ni un texto bíblico y ahora me sé como 5 o como 10, ¿no? No, tenemos una nueva relación con Cristo y con el pecado. Otra cosa relativa al nuevo nacimiento, aquí mismo, Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos una nueva relación con la coerción del mundo, con las ideologías del mundo, con el modelo de vida que nos plantea, la ideología y todos los paradigmas y las eh, cosmovisiones que se nos proponen que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Hay una nueva relación con el mundo, hay una nueva relación con Cristo, hay una nueva relación con el pecado, hay una nueva relación con el mundo. Y para finalizar, aquí en el mismo capítulo, ahora verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos guardados de Satanás. No solamente tenemos una nueva relación con el pecado, sino que Satanás eh, no nos sangoloteará a su merced, ¿verdad? Bueno, a esto a menos que, como en aquel momento en el que Cristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿no? Mas yo he rogado para que tu fe no falte. Aún así, Cristo ruega por él, lo notan, pide fuerzas para Pedro, no lo abandona del todo. Y en este sentido ya no somos abandonados a la merced de Satanás. Dios está de nuestro lado. Estas son las pruebas de que hemos sido regenerados, hermanos. Se hallan más en el carácter prácticamente, en nuestras relaciones con Cristo, con el pecado, con el mundo y con Satanás. ¿Ok? Bueno, por mi parte creo que aquí estaría yo acabando, pero no sin que escuche yo algunas opiniones o algunas preguntas, hermanos. Hermanita Silvia, buenas noches. Queremos escuchar su voz. ¿Qué opina respecto a este último tema? La regeneración. Creo que quizás no está por ahí la hermanita. Hermanita Janet, nos gustaría escuchar su opinión respecto a este último tema. Pues sí, hermano, es que me cuesta un poco entender los temas, hermano, pero lo voy haciendo el intento de entenderles. Y también me cuesta mucho expresar, este, con mis propias palabras, o sí le entiendo, pero me cuesta un poco expresar cómo decir las cosas, hermano. Pero sobre híjole, es que sí me cuesta expresarme, hermano. Me cuesta un poco expresar, con mis propias palabras, decir las cosas, hermano. No se preocupe, hermanita. Ahí luego nos manda una epístola. Seguro ahí sí, se va a poder expresar.
¿Alguien, hermanos, que quiera concluir dándonos un resumen sobre la regeneración? A ver, hermanita, hermanita Erika. Hermano, buenas noches. Hola, hermana, buenas noches. Perdón, hermano, es que estamos aquí cerca, mi esposo y yo, y se vicia el ruido. Es que me da risa porque me está diciendo, contesta, contesta, y yo, no, ahorita. Y le leyó usted el pensamiento. Bueno, hermano, yo entiendo esta parte de la regeneración, como ese cambio, principalmente espiritual, que hay en nuestras vidas. Y bueno, sabemos que pues este cambio no es obra de nosotros o no es trabajo de nosotros, ¿verdad? Porque comienza desde el momento en que nosotros le decimos que sí al Señor, desde el momento en el que comprendemos lo que significa pues estar enemistados con Dios y que el Señor pues nos llame o nos elija. Entonces considero que es un cambio, ese cambio de nuestra vieja naturaleza por una naturaleza nueva y que no es de afuera, ¿no? Sino es de adentro en cuanto a nuestro corazón, en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra fe también, porque pues es una fe diferente a la que pues experimentamos, bueno, los que anteriormente teníamos una fe distinta, una creencia distinta o conocíamos a Dios de manera diferente, es un cambio totalmente distinto a la fe que experimentamos hoy. También obviamente somos conscientes de que lo que hacemos nosotros, si es agradable delante del Señor o si no. Creo que parte también de esa nueva relación que nosotros tenemos con Dios, que sabemos que pues ahora todo lo que hacemos, pues lo debemos de hacer pensando en agradar a Dios. Y bueno, parte también de una relación distinta con el Señor, que pues obviamente no, como usted menciona, no nada más es de cuando vayamos al templo, ¿no? O cuando nos congreguemos, sino de una relación pues personal con el Señor, de esa relación que nace todos los días pues de ser conscientes de que debemos de estar a cuentas diariamente con el Señor, porque todos los días pecamos, porque todos los días le ofendemos, y bueno, estar conscientes que pues el pecado es algo que a Dios no le agrada, pero sin embargo es con algo con lo que estamos batallando pues diariamente, pero pues siempre pensando en agradarle al que pues nos ha dado la salvación. Muchas gracias, hermana, muy bien, muy bien. Gracias, hermano, por la No sé si esté retroalimentación. bien o esté mal, hermano, Mi hermana o está lo muy bien, entendí mal. está muy bien. No, está muy bien. De hecho, debería escribir un libro sobre la regeneración, hermana. Ay, hermano, no tanto. Hermanos, en conclusión, haber sido regenerados es pasar de muerte a vida, ¿verdad? Y bueno, por mi parte, hermanos, es todo. Que Dios les bendiga, tengan una bonita semana. Y pues como siempre le dejo el lugar a nuestro hermano Benjamín. Que Dios les bendiga, hermanos. y ex candidata a la presidencia por el partido. El Hospital General de Libres Puebla, 1.500 personas. Muchas gracias por su atención. Los hechos. Mire,
contexto, está mudando y nos está preguntando, falleció que político y social. Me arden los ojos, hermano, como a los niños. Buenas noches, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Buenas Gracias, noches, Dios les hermanos. Buenas bendiga. noches.